Buenas noches, estimados colegas. Estamos hoy día reunidos gracias a ustedes que pidieron este importante tema de antibióticos. Yo soy el doctor César Llerena, encargado del grupo Unidos por la Odontología, y me alegra presentar a un amigo, compañero de promoción, en un tema muy importante. El tema de hoy día que nos reúne es antibioticoterapia en la práctica general, con el doctor Carlos Temoche. Carlos, la exposición es toda tuya. Muy buenas noches, estimados colegas. El día de hoy, como bien dijo nuestro colega César Llerena, vamos a hablar acerca de antibioticoterapia en la práctica general. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Temoche, soy docente de Ciencias Básicas. En la actualidad vengo dictando el curso de Farmacología y en esta oportunidad les voy a presentar de una manera breve, concisa, pero lo más sustancial posible en relación a lo que es los antibióticos en la práctica general, refiriéndonos básicamente a los usos más comunes que les damos, el manejo correcto, la prescripción adecuada y muchas consideraciones que debemos tener en cuenta para lo que es el uso adecuado de los antibióticos. Es importante, ¿no?, para nuestra profesión tener en cuenta que la farmacología es un tratamiento que nosotros ofrecemos al paciente y por lo tanto siempre hay que partir desde un diagnóstico adecuado. Como cualquier tratamiento que ofrecemos, el diagnóstico siempre va a ser lo más importante. Hablando ya de lo que es el manejo de los antibióticos, ¿no?, primero vamos a recordar un poco lo que son los antibióticos. Según su definición, ¿no?, tenemos que los antibióticos son sustancias, ¿no?, como bien describió gracias a Fleming hace muchos años, ¿no?, son sustancias producidas por microorganismos que tienen la capacidad de eliminar a otros microorganismos. Claro que estas definiciones se han ido modificando debido a la aparición y el mejoramiento de los antibióticos o antimicrobianos en algunas situaciones, en lo cual ya tenemos otro tipo de definición, ¿no?, referido más que todo a lo que es el manejo que hacemos actualmente, que son los antibióticos semisintéticos, que es lo que principalmente usamos. Para recordar un poco estos antibióticos, ¿no?, primero hay que tener en cuenta la clasificación, ¿no? Dentro de la clasificación, primero por su acción, ¿sí? No sé si pueden apreciar. Para su clasificación, primero hay que tener en cuenta primero su acción. Entonces acá, si recordamos un poco farmacología, que lamentablemente lo vimos hace mucho tiempo y a veces dejamos de lado, por su acción puede actuar sobre microorganismos gram positivos o gram negativos. En unos casos se ha mejorado este efecto, sobre todo con los semisintéticos, y ya hablamos de un efecto ampliado, ¿no? Acá hemos mencionado o estamos describiendo algunos microorganismos que actúan en las infecciones relacionadas a cavidad oral, sobre todo pues teniendo en cuenta cuáles son los que predominan en relación a gram positivos y gram negativos. Bueno, esto lo he tomado de una fuente, la doctora Laura Baires, pero podemos tener acá, ¿no?, el proceso en cual, de acuerdo a cada enfermedad, qué tipo de antibiótico va a predominar para luego ofrecer el tratamiento adecuado, ¿no? Otra clasificación de antibióticos, recuerdo su efecto. El efecto del antibiótico puede ser bacteriostático o bactericidas. Debemos recordar en qué momento es el uso o el efecto de este antibiótico. En el caso de los bactericidas, nos permite destruir al microorganismo. En el caso de bacteriostático, va a detener el proceso de la fase logarítmica del microorganismo. Entonces, va a evitar la multiplicación y nos va a permitir eliminar el microorganismo. Acá menciona algunos tipos de antibióticos, bactericidas y bacteriostáticos. Dentro de los bactericidas, principalmente los betalactámicos, ¿no? También podemos mencionar las quinolonas, y dentro de los bacteriostáticos, de los que usamos principalmente, las tetraciquinas, los macrólidos, las clindamicinas, son los que están asociados más a un tema bacteriostático, ¿no? Esto también nos sirve para identificarlo, para tener en cuenta después dentro de nuestra medicación, que si ofrecemos un tratamiento con antibiótico bactericida, el tiempo de acción mínimo, como describe alguna literatura, es de 5 días, ¿no? Pero cuando nuestro tratamiento es bacteriostático, el tratamiento debe ser
mayor a 7 días. Claro que algunas veces manipulando las dosis esto puede variar, pero es principalmente los conceptos básicos que tenemos en relación a esto. Y por su función, ya sea un microorganismo gram positivo o gram negativo, la función es importante también tener en cuenta y no debemos olvidar en relación a los antibióticos, ¿no? La función en relación a sobre qué estructura o qué parte del microorganismo va a actuar este antibiótico. Entonces tenemos antibióticos que actúan sobre determinada zona de la bacteria, se podría decir, ¿no? Parte de la bacteria. Recordemos que es un microorganismo procariota, ¿no? Muy diferente a nuestro organismo, y es un microorganismo que evoluciona muy rápido. Los microorganismos están antes que los seres humanos en el mundo, entonces tienen un poder muy rápido de asimilar una serie de factores y por lo tanto eso también va a permitir después la resistencia. Para mencionar algunos que, como les digo, hay que tener en cuenta, sobre todo por su efecto, por su función, y que el paciente podría mencionarnos que ya toma algún antibiótico, entonces esto nos va a servir para ver si de repente le recomiendo un antibiótico que no cumpla la misma función, ¿no? Por ejemplo, les puedo mencionar que, de acuerdo a su función, los que atacan la pared del microorganismo. Los antibióticos que atacan la pared del microorganismo principalmente son los betalactámicos. Acá tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, las carbapenemas, las bonobactamas, pero bueno, principalmente dentro de lo que usamos, las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Atacan el microorganismo a través de su pared celular, ¿no? Y esto es muy importante porque eso le da la propiedad bactericida y eso es lo que buscamos. Por eso siempre las penicilinas van a ser nuestra primera opción en odontología, ¿no? Entonces es muy importante considerar eso. Dentro, otra parte que ataca el microorganismo es a través del ribosoma. Si recordamos un poco, los ribosomas son los elementos encargados de fusionarse a través de la subunidad mayor y la subunidad menor, 50S, 30S, para permitir la síntesis de proteínas de la célula. Y en este caso, pues también tenemos antibióticos que actúan sobre la subunidad 50S y sobre la subunidad 30S. Sobre los que actúan en la subunidad 50S o la subunidad mayor del ribosoma, tenemos al cloranfenicol, las lincosamidas, los macrólidos, ¿no es cierto? En el caso de los que actúan sobre la subunidad menor o 30S, tenemos las tetraciclinas, los aminoglucósidos. Como les digo, no todos los antibióticos van a ser importantes en odontología, pero sí el paciente puede referir de que ya está tomando un antibiótico. Entonces es la importancia, ¿no? Y por último, en lo que viene a ser la acción sobre el ADN, ¿no? Principalmente el ADN girasa, que es el que más nos interesa en este caso, bueno, tenemos a las famosas quinolonas, ¿no? Los ciprofloxacino, por ejemplo. Aunque acá también podríamos tener en cuenta las sulfonamidas, que también actúan sobre el ADN del microorganismo. Mencionando esto, ya vamos a pasar a hablar acerca del uso del antibiótico, ¿no? Esto un poco de recordar. Entonces, tener en cuenta, antes de prescribir el antibiótico, cuándo debemos indicar el antibiótico. Eso nos repiten infinidad de veces en la universidad. A veces cuando salimos de la universidad optamos por realizar el tratamiento de repente no como nos han enseñado, no sé si porque nos olvidamos o porque no tomamos en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Entonces, básicamente, en general, hay dos casos en los que debemos prescribir el antibiótico. Primero, si es que existe una infección, ¿no? Entonces, si hay una infección en cavidad oral, va a estar la presencia del microorganismo, por lo tanto, es necesario emplear un antibiótico, ¿no? Porque es lo que vamos a tratar de eliminar, ¿no es cierto? El microorganismo de la mejor manera. Y otro caso en el cual está indicado el uso de antibióticos será dependiendo de nuestro paciente o nuestro huésped, ¿no? Y a esto le mencionamos en los casos de una profilaxis antibiótica. En los casos de profilaxis antibiótica, el paciente no tiene una infección y entonces, una recomendación, ¿no? Por la Sociedad del Corazón, sobre todo, que siempre está manteniéndonos ahí alerta sobre esto, ¿no? Nos menciona algunas consideraciones por las cuales debemos usar profilaxis antibiótica, previniendo lo que vendría a ser la endocarditis bacteriana. Debemos mencionar pues, que la profilaxis antibiótica está indicada en pacientes que tengan problemas previos de una endocarditis, que ya han sufrido previamente una endocarditis bacteriana, un paciente que haya sufrido un trasplante, ¿no? Un paciente que esté con una malnutrición, un paciente que tenga diabetes tipo 1, ¿no? Por mencionar algunos, algún paciente que tenga una valvulopatía. En nuestro caso,
lo ideal, lo más común, como estamos mencionando en este tema de ahora, la profilaxis antibiótica sería, para tener en cuenta, cuando se vaya a realizar un tratamiento quirúrgico. Cuando le vamos a realizar un tratamiento quirúrgico a un paciente adulto mayor o geriátrico, un paciente gestante, niño menor de 3 años, un paciente anémico, esos pacientes debemos tener en cuenta si sería necesario darle una dosis profiláctica. Y no me refiero a estarle recetando desde antes el antibiótico, como a veces se hace, sino a darle una dosis fuerte de antibióticos y muchas veces una dosis única para evitar que se produzca la infección. Si luego se produce la infección, continuamos con nuestro tratamiento antibiótico, pero previamente hay que tener en cuenta pues si en verdad amerita o no darle el tratamiento antibiótico. Le menciono porque muchas veces hacemos extracciones simples, el paciente no presenta ningún foco infeccioso y tenemos la mala costumbre de hacerle una receta de antibióticos, cuando no hay ni la presencia de una infección, ni amerita hacer un tratamiento profiláctico. Entonces, ¿esto qué va a causar? Que el paciente no cumpla correctamente con la medicación o que nosotros también caigamos en el error de recetarle una dosis menor y que no corresponde, porque hay que tener en cuenta la concentración del antibiótico en la parte sérica, ¿no? En la sangre, que tiene que llegar luego al sitio de acción. Entonces, es importante mantener en cuenta eso, ¿no? Doctor, acá hay una pregunta. ¿Cuándo se aconseja antes del tratamiento quirúrgico, cuántas horas antes? Claro. La profilaxis antibiótica se aconseja dar previo, ¿no?, a la cirugía, de preferencia 1 hora antes. ¿Sí? 1 hora antes de la cirugía se recomienda hacer esto. Bueno, esto lo voy a ir explicando de todas maneras, ¿no?, para que lo tengan más en claro más adelante. Pero de preferencia, pues, el tratamiento quirúrgico previo 1 hora, ¿no? Las dosis ahora se las voy a mostrar. Pero para adelantarles un poco, por ejemplo, usamos 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes, y como le vuelvo a repetir, como dosis única. Y puede ser muy importante si vas a hacer un procedimiento muy grande, por ejemplo, en una gestante, que muchas veces preguntan, ¿no?, o en un paciente que tenga un riesgo, o si mi cirugía va a ser muy prolongada y voy a tener una predisposición de una colonización bacteriana. En esos casos sería importante. Bueno, vemos acá un concepto bastante amplio, ¿no?, en relación a algunas consideraciones que hay que tener en relación a los medicamentos antibióticos. Esto nos da la Asociación de Drogas y Alimentos, que se encarga de clasificar los medicamentos, en este caso los antibióticos, ¿no?, de acuerdo al riesgo que pueda tener. Básicamente un riesgo teratogénico. Vamos a encontrar la clasificación tipo A, en los cuales no se ha evidenciado ningún tipo de riesgo y por lo tanto los pacientes, sobre todo gestantes, los pueden usar sin ningún problema, ¿no? Tenemos la clasificación tipo B, en los cuales, bueno, no se ha evidenciado casos en animales, pero podría haber cierto riesgo porque no tenemos los casos suficientes en humanos, ¿no? La clasificación tipo C, en los cuales no ha habido un control adecuado tanto en seres humanos o en animales. La clasificación tipo D, en la cual existe un riesgo, pero nos conviene usar el medicamento. Entonces, aplicamos el medicamento a pesar del riesgo porque da mejor beneficio. Y cuando encontremos la X, quiere decir que el medicamento de ninguna manera está recomendado porque no vamos a tener ningún beneficio de este antibiótico. Entrando ya seriamente a lo que son los antibióticos, bueno, recordarlos que son de mayor uso en odontología. Vuelvo a repetir, los usos más comunes o la práctica general que había mencionado, en la consulta general, ¿no? O sea, no en una especialidad, sino en la consulta general. Básicamente mencionaremos pues lo que es la profilaxis antibiótica o el manejo de pacientes pues unas cirugías que no son muy complicadas, en los casos de endodoncia o tratamientos periodontales, que es lo que más se usa estos tipos de antibióticos que voy a mencionar a continuación. Tenemos primero las penicilinas. Como ya mencioné hace un momento, las penicilinas van a ser los antibióticos de primera elección, a pesar de que han sido, disculpen la palabra, muy manoseadas tanto por los pacientes como por los profesionales, ¿no? El uso ha sido muy indiscriminado del uso de estos antibióticos. Siempre la penicilina va a ser nuestra mejor opción, por la seguridad que ofrece y por la acción que nos ofrece, ¿no?, dentro de lo que es sobre el microorganismo, ¿no?, la función, el efecto, la acción, cumple todo lo que requerimos para nuestro tipo de infección. Por eso siempre nuestra primera elección va a ser penicilinas. Se usaban mucho las penicilinas naturales antiguamente, fueron las primeras que aparecieron,
pero vemos que en relación al, sobre todo lo que ha sido, debemos decirlo, el uso indiscriminado de los antibióticos, ahora se emplean más los semisintéticos. Y si de por sí la persona usa indiscriminadamente los semisintéticos, por eso muchas veces ya no regresamos a usar antibióticos naturales, ¿no? Como la penicilina natural. Por eso acá les menciono, por ejemplo, dos semisintéticos muy usados, de primera elección en odontología, la ampicilina y la amoxicilina. La amoxicilina está demostrado que mundialmente es el antibiótico más usado por el odontólogo, siempre va a dar buenos resultados, lo que tenemos que tener en cuenta es usarlo correctamente. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener un riesgo de resistencia al microorganismo. Existen 4 tipos de riesgo del microorganismo sobre las penicilinas, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, por eso hay que dar la dosis correcta del antibiótico. En este caso, vuelvo a repetir, la amoxicilina. Tiene un buen espectro de acción, al ser un antibiótico semisintético, y vuelvo a repetir, nos favorece en el sentido de que es un bactericida, va a destruir el microorganismo. Hay que dar la dosis correcta y hay que concientizar al paciente que cumpla su tratamiento para evitar problemas sucesivos. Vamos a encontrar que la dosis de adulto está recomendada por 500 miligramos cada 8 horas, bueno, por lo menos 5 días, es lo recomendable, que cumpla, ¿no?, sus tomas 3 veces al día por lo menos, si es que teniendo en cuenta las infecciones. En este caso, vuelvo a repetir, estamos hablando de la práctica común, entonces estamos poniendo unos valores que serían los que normalmente debemos manejar en la práctica común. En caso de los niños, ¿no?, la dosis va de 20 a 40 miligramos por kilogramo y lo dividimos en 3 dosis. Las presentaciones, que es muy importante también tener en cuenta cuáles son las presentaciones que tenemos alrededor de nuestro consultorio, porque a veces prescribimos algo que el paciente no va a encontrar y de repente la farmacia se niega a entregarle. Vamos a encontrarlo en tabletas de 500 miligramos, en el caso de niños, o para uso pediátrico, en suspensión de 250 miligramos. Eso es lo que encontramos normalmente, entonces cuando recetemos debemos indicar, ¿no?, cómo lo quiero, en tabletas, en suspensión, ya sea para adultos o para niños. Menciono la ampicilina porque generalmente no acostumbramos a usar ampicilina, pero también es importante tener en cuenta, ya que también es un antibiótico semisintético, al igual que la amoxicilina, ofrece muy buenos resultados y lo que pasa es que es una alternativa, sobre todo para uso parenteral. Pero también podemos tiene una buena absorción por vía oral, podemos emplearla por vía oral. Tenemos una dosis adulto de 500 miligramos cada 8 horas y la presentación en cápsulas de 500 miligramos, ¿no?, o en ampollas de 1 gramo. Por eso le decía, ¿no?, si el paciente no puede consumir por vía oral, tenemos la opción de darle ampollas de ampicilina, porque no vamos a encontrar amoxicilina por vía parenteral, ¿no es cierto? Doctor, acá hay una pregunta. Dice, ¿en qué casos puntuales en odontología está indicado el uso de los inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulámico? Ah, perfecto. No lo había tomado en cuenta. Ya me estaba pasando penicilina, ¿no? Les mencioné que habían 4 tipos de resistencia a las bacterias. La más común es la principal, la inhibición de las beta-lactamasas. ¿Qué sucede? Las penicilinas están dentro de un grupo llamado los beta-lactámicos. Entonces estos beta-lactámicos tienen como característica que a través de ese anillo beta-lactámico destruyen la pared del microorganismo. Pero el microorganismo, como rápidamente pues evoluciona, ya hace resistencia a ese anillo beta-lactámico. ¿Y qué desarrolla? La beta-lactamasa. Entonces tenemos que agregar un inhibidor de beta-lactamasa para que evitemos, ¿no?, que el microorganismo sea resistente a mi antibiótico. Y como mi antibiótico es de primera elección la amoxicilina, y yo sospecho o sé por la medicación que de repente está recibiendo el paciente de que tiene una resistencia, un paciente que me dice que siempre acostumbra usar amoxicilina, o yo le estoy recetando amoxicilina y veo que no remite la infección, entonces le agregamos un inhibidor de beta-lactamasas, que puede ser, por ejemplo, el ácido clavulánico que menciona, ¿no?, que va a ser... No son antibióticos, por eso no los había mencionado, son sustancias que tienen características de atraer esta beta-lactamasa y permite que mi anillo beta-lactámico destruya al microorganismo. Entonces, encontramos amoxicilina más ácido clavulánico. La presentación normalmente que usamos es amoxicilina de 875 más ácido clavulánico de 125 o 150. Y podemos usar también ampicilina más sulbactán.
¿no? También encontramos ampicilina más sulbactam. Generalmente se usa en pacientes que tienen infecciones más severas, 2 gramos de ampicilina y 250 de sulbactam. Otra pregunta que nos acá. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico a la penicilina? A eso vamos a seguir avanzando. Ya. Okay. Si me permite un momento, todavía nos falta, no se me adelanten un poquito, vamos a ir hablando de todo eso. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, también las cefalosporinas. Las cefalosporinas son antibióticos muy similares a las penicilinas, son muy estructuralmente y funcionalmente similares. Los dos son betalactámicos. Entonces, hablando de qué pasa si el paciente es resistente a la penicilina, y adelantándonos a su respuesta, tengo que estar seguro que solamente sea alérgico a la penicilina. Porque si el paciente es alérgico a la penicilina, podría ser alérgico a los betalactámicos. Por lo tanto, todos los betalactámicos que mencioné, penicilina, cefalosporinas, carbapenemas, ninguno de estos antibióticos podría emplear porque podría ser susceptible a todos ellos, ¿no? Si solamente es alérgico a las penicilinas, puedo usar cualquier antibiótico que no sea penicilina. Le decía que tenemos las cefalosporinas. Las cefalosporinas son muy similares a las penicilinas, ¿no?, en cuanto a su función, pero están más indicados en los que son infecciones leves leves a moderadas o lo que se llaman infecciones menores, ¿no? A diferencia de las penicilinas, que también nos sirven para infecciones mayores, y por lo tanto de repente un poco se reduce su uso, pero las podemos emplear, ¿no? De repente cuando no queremos usar mucha amoxicilina, le podemos recetar al paciente unas cefalosporinas. Hay que tener en cuenta que existen 4 generaciones, pero vimos inicialmente en relación a gram positivos, gram negativos, las cefalosporinas de primera generación son los que tienen mayor uso en odontología, ya que actúan con una mayor predilección sobre gram positivos, que son los que inician la colonización de las infecciones, sobre todo las más comunes en odontología. Es por eso que una buena opción, por ejemplo, sería la cefalexina, ¿no?, que tenemos en una dosis de adulto de 500 miligramos cada 8 horas, igual a la penicilina, o una dosis niño de 20 miligramos por kilogramo dividido en 3 dosis. Es una buena opción que podemos emplear si no quieren usar amoxicilina, pero es la misma acción que la penicilina, ¿no? La presentación viene en cápsulas de 500 miligramos y en suspensión de 250 miligramos, muy similar, vuelvo a repetir, a las penicilinas, ¿no? Y es estructuralmente similar. Si el paciente es resistente a la penicilina y no se quiere hacer una prueba de susceptibilidad, bueno, tampoco usar cefalosporinas. Si el paciente es resistente a las penicilinas, de igual forma va a ser resistente a las cefalosporinas porque tiene pues el inhibidor de betalactamasa. Ahora, ¿qué antibiótico podría usar? Bueno, ya pasamos a otro grupo que vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, las lincosamidas, ¿no? Como segunda opción antibiótica, particularmente recomendaría el uso de lincosamidas, ¿no? Lincosamidas porque inicialmente apareció la lincomicina, que es un antibiótico que tiene una predilección por los gram positivos, ¿no? Ahora, se le encontraron muchos problemas en relación al uso de las lincomicinas y por eso salió su derivado, que es un poco más seguro y aún así trae problemas, ¿no?, relacionados a problemas gastrointestinales y hepáticos, como es la clindamicina, ¿no? La clindamicina varía de la lincomicina por un cloro, es una derivación de la lincomicina, pero es un uso más seguro. Y como vuelvo a repetir, considero que es la segunda opción antibiótica en odontología, porque se ha demostrado de muchas maneras su uso es efectivo para el tipo de infecciones que nosotros nos vienen a la consulta. Por ejemplo, ataca gram positivos, vuelvo a repetir, ya sean aerobios o anaerobios. Entonces actúa en infecciones agudas y crónicas, sobre todo en las crónicas, ¿no? En los abscesos grandes está muy bien indicado el uso de clindamicinas y también nos recomiendan porque previene la endocarditis bacteriana. Entonces yo considero que es una muy buena elección optar por clindamicina, ¿no?, como segunda opción luego de las penicilinas, vuelvo a repetir porque nuestra primera opción siempre debe ser penicilinas. Encontramos una dosis de adulto de 300 miligramos cada 8 horas y en niños de 20 miligramos por kilogramo dividido en 3 dosis, ¿no? La presentación viene en tabletas de 500 miligramos, ampollas de 600 miligramos y suspensión de 250 miligramos. Eso ya indicaremos la dosis. Ojo, si encontramos que el paciente desarrolla una neutropenia, una enterocolitis, ¿no?, suspendemos el tratamiento, ¿no?, porque en este caso habría un aumento de colonización bacteriana si le está generando un problema al paciente. Generalmente después de esto se le recomienda metronidazol, ¿no? Pero si el paciente refiere heces con sangre,
algún problema de aumento de infección, problemas, como vuelvo a repetir, gastroenterocolitis, que no quiere decir que tenga diarreas, ¿no? Porque generalmente puede producir un problema de diarreas, pero ya problemas mayores, suspendemos el medicamento, ¿no? y hacer una interconsulta o derivar al paciente porque podríamos estar frente a otro problema mayor. Otro antibiótico que podemos usar son los macrólidos, ¿no? Dentro de los macrólidos, bueno, el principal es la eritromicina. No lo mencionamos porque la eritromicina actualmente no está muy recomendada, sobre todo en el uso odontológico, porque es un medicamento en el cual ha traído también una serie de problemas, ¿no? de problemas hepáticos, ha traído problemas gástricos, ¿no? Y no ha sido muy bien asociado su uso, ¿no? Inicialmente se emplea mucho también para prevenir lo que es endocarditis, pero se ha demostrado que su uso en odontología no ha sido muy eficiente y más bien sí ha traído algún tipo de acción adecuada el uso de sus derivados semisintéticos como son la claritromicina y la citromicina. Pero vuelvo a repetir, yo no emplearía estos antibióticos como segunda opción. Les menciono porque a veces veo que no emplean penicilinas y optan por los macrólidos. Pero a diferencia de las lincosamidas, las clindamicinas no tienen una buena bibliografía en relación a lo que es el uso odontológico. O mejor dicho, no son tan específicos para las infecciones que producen, las infecciones de origen odontogénico, ¿no? Las más comunes. Entonces, sí han producido un buen efecto o se han demostrado sus efectos sobre infecciones, pero vuelvo a repetir, no estamos seguros de que sea el adecuado. Tenemos, por ejemplo, la claritromicina, ¿no? La presentación adulto de 500 miligramos cada 12 horas, la acción es muy similar a la eritromicina, pero es mucho más segura. Por eso, en vez de eritromicina, si quieren usar un macrólido, preferentemente usar claritromicina. La dosis en niño, 15 miligramos por kilogramo, dividido en 2 dosis. La presentación, tabletas de 500 miligramos o suspensión de 250 miligramos sobre 5 mililitros. Y otro antibiótico que está siendo muy usado en odontología, muchas veces no entiendo por qué, lo hablo de manera personal, es la citromicina, ¿no? La citromicina es un antibiótico que su uso, se podría decir, es relativamente nuevo a diferencia de otros antibióticos y más que todo se ha usado pues, en tipo de infecciones relacionadas a tracto digestivo, ¿no? Infecciones aéreas. No está muy descrito que actúe sobre microorganismos que hemos mencionado anteriormente que producen infecciones en cavidad oral. Sí ha traído resultados, de repente porque tenemos que entender que cuando hay una infección, sobre todo grande, no es un grupo de antibióticos el que actúa, sino un gran grupo de antibióticos y de repente estamos destruyendo a los que acompañan y no al principal, que debería ser nuestra opción. Entonces, no les aconsejo abusar de la citromicina, ¿no? Siempre y cuando sea muy necesario, ¿no? La dosis viene en adulto de 500 miligramos cada 24 horas y esto se debe a que tiene un tiempo de vida media muy largo, ¿no? Entonces, nos da un proceso de 24 horas de duración, ¿no? Por eso es que viene una presentación de 500 miligramos cada 24 horas que ahora ya se receta por 5 días y en niños una dosis de 10 miligramos por kilogramo por día. La presentación viene en cápsulas de 500 miligramos y en suspensión de 200 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Es un uso bastante seguro a diferencia de la eritromicina si es que lo van a emplear. Como le digo, tiene un efecto prolongado, ¿no? Y multiplicador, entonces da buenos resultados en el tipo de infecciones, ¿no? Si es que lo quieren emplear, pero vuelvo a repetir, no es muy específico para infecciones odontogénicas. Otro antibiótico son las tetraciclinas, o otro grupo de antibióticos son las tetraciclinas, que muchas veces los odontólogos tienen miedo de usar las tetraciclinas, ¿no? Es un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Bacteriostático, pero que conocemos muy bien. Siempre nos han asustado de que mancha los dientes, pigmenta los dientes, se fija dentro de lo que es el cartílago de crecimiento, por lo tanto detiene un poco el desarrollo de los niños. Es por eso que está contraindicado en gestantes, en menores de 8 años, en altas dosis, ¿no? por la serie de consecuencias que puede traer. Encontramos dentro de las tetraciclinas las más recomendadas de acuerdo a su absorción y su efecto, ¿no? Sobre todo que se absorben a un 100%, y al igual que los macrólidos, se multiplica su efecto de acción, ¿no? Tenemos la doxiciclina y la aminociclina. ¿En qué casos conviene usar tetraciclinas?
cuando tenemos pacientes con enfermedad periodontal. Está demostrado que las tetraciclinas son los antibióticos ideales para enfermedad periodontal. Entonces, el más usado, sobre todo para problemas periodontales, es la doxiciclina, ¿no? Encontramos en dosis de adulto de 100 miligramos cada 12 horas, aunque la literatura nos dice que podemos usar el primer día 200 miligramos y los siguientes días solo 100 miligramos en ayunas. Ojo, no tiene que tener ninguna interacción con calcio, porque reduciría su acción y su absorción. La presentación también tenemos en tabletas de 100 miligramos, en ampolla de 100 miligramos en 5 mililitros. Y aunque les mencioné que no era recomendable en niños, encontramos dosis pediátrica y se describen algunos casos en niños, espero que nosotros no lo tengamos que recomendar. Encontramos en suspensión de 50 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Al igual que la dioxiciclina, podemos emplear la aminociclina, son muy similares ambos, ¿no? Son mucho más seguros dentro de las tetraciclinas. No hay problema si fuera un paciente lactante, ojo. Tenemos la presentación en adulto de 100 miligramos cada 12 horas, en este caso sí necesitamos mandar 200 miligramos diarios. La presentación en tabletas de 100 miligramos. Se multiplica su acción al igual que la citromicina, pero no me reduce el tiempo de dosis. Por lo general en enfermedades periodontales en las cuales empleamos, como son periodontitis crónicas, por ejemplo, hay que recetarlos por un promedio de 10 días, ¿no? En general. Entonces, la ventaja es que se fija el hueso, entonces se prolonga su efecto de acción, sobre todo a nivel periodontal, por eso es que trae buenos resultados. No debemos descartar el uso de tetraciclinas. Si sabemos que el paciente no es gestante, no es un niño pequeño, no tiene riesgo, ¿no?, con la interacción con las tetraciclinas, entonces es una buena opción, sobre todo para enfermedad periodontal. Otro grupo de antibióticos son los nitroimidazoles. No tenemos costumbre de emplear nitroimidazoles, ya que es un antiparasitario, ¿no?, pero se ha descrito que tiene buen efecto, sobre todo también en enfermedad periodontal, ¿no? En infecciones severas, en infecciones en el cual está pasando a planos profundos, ¿no?, se ha demostrado que el uso de nitroimidazoles, en este caso el metronidazol específicamente, está muy bien indicado junto con las penicilinas, ¿no? Se ha usado muy bien con penicilinas y cefalosporinas. Básicamente eso se fue determinando porque en los pacientes que se le daba clindamicina o los pacientes que usaban tetraciclinas y podían producir esta colitis pseudomembranosa, ¿no?, o estos problemas de enterocolitis que le mencionaba, las diarreas con sangre, etcétera, se le quitaba el uso de este antibiótico y se le mandaba metronidazol para solucionar ese problema y se veía que disminuía la infección en cavidad oral. Entonces es por eso que se fue estudiando el uso de este metronidazol para infecciones odontogénicas y, vuelvo a repetir, ha dado muy buenos resultados, sobre todo en lo que es su aplicación en enfermedad periodontal o en otro tipo de infecciones hacia planos profundos, pero asociado a penicilinas. O sea, tenemos la opción de usar amoxicilina más metronidazol, ¿no? Es una muy buena alternativa también si no quieren usar tetraciclinas en enfermedad periodontal. No quiero decir que con esto de ahora en adelante vamos a recetar amoxicilina más metronidazol, ¿no?, por si acaso. Cuando van a pensar, el doctor dice, entonces ahora en adelante, porque no pasa infección severa, amoxicilina más metronidazol. Tampoco se trata de eso, ¿no? Siempre hay que tener de forma racional su uso del antibiótico. La dosis del metronidazol en adulto viene de 500 miligramos cada 8 horas, o en niños, ¿no?, una dosis de 45 miligramos por kilogramo por día. Es lo que debemos emplear si es que optamos por usar metronidazol. Vuelvo a repetir, es una buena alternativa en el caso de enfermedad, sobre todo periodontal, o infecciones que pasan a planos profundos, ¿no?, o que se van hacia zonas superficiales y que sabemos que nuestras penicilinas no van a ser suficientes, ¿no? O sea, lo que no puede cubrir la penicilina va a complementar el metronidazol. La presentación viene en tabletas de 500 miligramos, en ampollas de 200 miligramos sobre 10 mililitros, o podemos encontrar suspensión de 2.5 miligramos en 100 mililitros. Bueno, ya tendremos que hacer nuestro cálculo de dosis, ¿verdad? Bueno, por último, dentro de este grupo de antibióticos que estamos mencionando, voy a hablar de las quinolonas. Bueno, algunos, como mi colega César Llerena, me preguntaban, ¿nosotros cuándo vamos a usar ciprofloxacino? Bueno, sí se ha demostrado el uso de ciprofloxacino, pero esto tiene más un uso hospitalario. No sería de la práctica general, pero lo menciono porque por ahí pueden encontrar que de repente el paciente se ha empleado ciprofloxacino. Sería necesario, por ejemplo, si el paciente es resistente a la penicilina, es resistente a la clindamicina, es resistente a los macrólidos, o sea, ya no tenemos que emplear, habría que usar ciprofloxacino, ¿no? Se recomienda obviamente hacer un antibiograma o ver que el microorganismo sea resistente, no sea resistente también al ciprofloxacino, ¿no? Pero es una opción si es que ya encontramos mucha resistencia, porque tenemos que tener en cuenta que ahora las resistencias a los
a los antibióticos cada vez es peor. Entonces ya no sabemos hasta dónde vamos a llegar. La dosis en adultos es 500 miligramos cada 12 horas. Encontramos entonces una presentación de 500 miligramos, ¿no? En tabletas. No lo usamos en niños. Habían preguntado sobre la profilaxis antibiótica. Aquí les muestro, ¿no?, un diagrama acerca del empleo de antibióticos en dosis profiláctica, ¿no? Como vuelvo a repetir, esto se usa previo a un tratamiento y puede ser una dosis única. Por ejemplo, la amoxicilina la indicaremos de 2 gramos vía oral, o si fuera para niños, 50 miligramos por kilogramo vía oral, 1 hora antes de su cirugía. La ampicilina, 2 gramos intramuscular o por vía intravenosa, que sería la mejor, ¿no? Se recomendaría la vía intravenosa. O 50 miligramos por kilogramo por vía intramuscular o intravenosa en niños, ¿no? Hoy, vuelvo a repetir, si el paciente no tolera la vía oral, la opción de penicilina es la ampicilina por vía parenteral. La cefalexina, ¿no?, que es una cefalosporina que ya mencioné, también podemos recetar 2 gramos por vía oral o 50 miligramos por kilogramo por vía oral, ¿no? La cefazolina es una penicilina, perdón, es una cefalosporina también, ¿no? Perdón. La cefazolina, son cosas en vivo, ¿no? La cefazolina es una cefalosporina, está dentro del grupo de las cefalosporinas, ¿no? Pero lo encontramos por vía parenteral también, de igual forma, ¿no? Si no podemos usar cefalexina por vía oral, tenemos la cefazolina, 1 gramo intramuscular o intravenosa como dosis única, o 25 miligramos por kilogramo por vía intramuscular o intravenosa. Tenemos la clindamicina, ¿no?, que es una muy buena opción también después de las penicilinas, vuelvo a repetir, también para prevenir la endocarditis bacteriana, por eso estamos mencionando. De 600 miligramos por vía oral o vía intravenosa, ojo, se recomienda más como dosis profiláctica la vía intravenosa. O de 20 miligramos por kilogramo, ¿no?, dependiendo del grado de la infección, 20 miligramos o 15 miligramos por kilogramo como dosis única, ¿no?, en niños. La claritromicina, 500 miligramos por vía oral antes de la cirugía o 15 miligramos por kilogramo por vía oral. También podemos emplear acitromicina, 500 miligramos por vía oral o 15 miligramos por kilogramo por vía oral en niños. El metronidazol también está indicado, ¿no?, como profilaxis antibiótica, 1 gramo por vía intravenosa o 15 miligramos por kilogramo en niños por vía intravenosa, ¿no? Son las dosis profilácticas que podríamos emplear previo a un tratamiento y obviamente pues se supone que con esto ya no se va a producir la infección. Entonces, por eso menciono que es una dosis única. Si posteriormente el paciente tiene una infección, bueno, en este caso hay que controlar después de 24 horas del tratamiento. Si el paciente no viene, llámenlo. Entonces decirle, ¿no?, que cómo va su procedimiento, entonces ver si optamos por continuar el tratamiento por el tiempo que requiere, ¿no?, un tratamiento infeccioso. Por último, ya para no alargar tanto el tiempo, algunas consideraciones importantes o algunas recomendaciones, o si quieren llamar tips, ¿no?, que debemos tener en cuenta antes de prescribir nuestro antibiótico. Primero, tener en cuenta la dispensación, ¿no? La dispensación en nuestro país no es la mejor. Decirle al paciente que compre su antibiótico en un lugar seguro, a no ser que le vendan un medicamento Bamba, por ejemplo, ¿no?, que no le cambien la receta, ¿no?, y que por favor que le vendan todo el tratamiento, ¿no? Porque acá tenemos la facilidad de que le mandamos 15 tabletas al paciente, el paciente va con, no sé, con su método ahorrativo y se compra 1 o 2 tabletas, ¿no? Entonces, lo recomendable es que cumpla el tratamiento. Y también hay que tener en cuenta, nosotros como profesionales, saber qué presentaciones encontramos alrededor de nuestra consulta. Porque no va a ser que le indicamos algo al paciente, se va a 5 farmacias alrededor del consultorio de su casa y no encuentra. Entonces, les aconsejaría, ¿no?, yo lo hago, preguntar a tu farmacia cerca de tu casa, cerca de tu consultorio, ¿no?, de los antibióticos que yo uso, qué presentaciones tienes, ¿no? Tendrás tal antibiótico, yo soy odontólogo, te voy a mandar pacientes a que compren tu antibiótico. Entonces, le va a convenir, ¿no?, decirnos qué tipo de presentaciones encontramos dentro de su farmacia. Entonces, sin ningún problema, es importante conocer eso. En relación al paciente, hay cosas importantes que hay que tener en claro en el paciente, ¿no? Por ejemplo, un error muy común de todos los antibióticos que he descrito para el uso odontológico, obviamente, a la práctica general, en la literatura nos dice que puede ser antes o después de los alimentos.
El paciente a veces no entiende, y yo no sé si el profesional entiende, porque tenemos la mala costumbre nosotros de tomar los antibióticos con los alimentos. Y eso es algo que siempre, bueno, a los que han sido mis alumnos sabrán que siempre les digo, ¿no? Al paciente hay que concientizarlo que no debe tomar el antibiótico con el alimento, porque es nuestra mala costumbre. Los antibióticos no están prescritos con alimentos. Siempre nos dicen, el doctor nos dice, toma después del desayuno, almuerzo, comida. Y ojo que preferentemente debe ser antes de los alimentos, ¿no? A veces nos dicen, bueno, tómalo después, pero lo ideal es antes, ojo. Sobre todo las penicilinas, que es nuestra primera opción, debe ser antes de los alimentos. Y si es después, debe ser 1 hora o 2 horas después de haber consumido el alimento. No como a veces hacemos, ¿no? Que el doctor me dijo, toma después del alimento, entonces mi último bocado de comida, dejo un poquito de agua, mi pastilla. Eso no es después de los alimentos, ¿no? O sea, después de los alimentos no es inmediatamente después de tu último cucharada de alimento. Después de los alimentos debe ser 1 o lo ideal 2 horas después de haber comido los alimentos. Cualquier tipo de antibiótico que he mencionado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Concientizar al paciente que por favor cumpla el tratamiento, porque si no nos puede hacer resistencia a los antibióticos. Y eso es muy importante tener en cuenta. No podemos jugar con los antibióticos, ¿no? Tenemos la mala costumbre de asociar el consumo de antibióticos con AINES. No es lo mismo. Entonces, como el paciente a veces toma una pastilla por el dolor y en un día se cura y ya no toma más, también piensa que con el antibiótico lo toma una sola vez, 2, 3 pastillas y ya no le duele, ya bajó la infección, entonces ya no lo tomo. No es así. El antibiótico es muy diferente al uso de AINES o otro tipo de medicamentos. Entonces, concientizar a nuestro paciente que cumpla con su receta. Y para el uso profesional, bueno, tener en cuenta nuestra receta, siempre debemos de prescribir la denominación universal, ¿no? O sea, el nombre genérico, no recetar los nombres comerciales. Lean, por favor, el manual de la buena prescripción de medicamentos, que lo da la DIGEMIT, así que eso nos da algunas recomendaciones. Recordar que solamente somos, tener el privilegio de 3 profesiones nada más recetan. Los médicos, las obstetrices y los odontólogos. Entonces, si nos han dado ese privilegio, tenemos que hacerlo de la forma más correcta, colegas. Esto es todo en cuanto a mi presentación. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. Gracias, no sé si doctor. tiene alguna pregunta. Sí, acá hay varias preguntas que están rondando. Uy. Bueno, a ver, acá hay una de las preguntas. ¿Qué es un inhibidor de la beta-lactamasa? Creo que eso ya lo había mencionado hace un momento, ¿no? Es cuando el paciente genera una resistencia hacia los antibióticos beta-lactámicos, generalmente evita, ¿no?, la acción del anillo beta-lactámico, entonces le asociamos un inhibidor de beta-lactamasa, como ya mencioné, que puede ser el ácido clavulánico o el sulbactam, ¿no? Otra pregunta, ¿en qué tipo de infecciones es factible la combinación antibiótica? Las combinaciones antibióticas. Las combinaciones antibióticas tenemos, por ejemplo, el uso de penicilina más metronidazol, ¿no? Y en algunos casos también se ha descrito que se podría combinar la clindamicina con las cefalosporinas, y ha dado resultado en algunos estudios. Hacemos esta combinación cuando nuestras infecciones, ¿no?, se vuelven un poco resistentes o sabemos de que nuestro antibiótico no va a cubrir todo en relación a esta infección. O sea, no solamente abarca tejidos duros, sí, está pasando tejidos blandos, está pasando planos profundos, entonces sería recomendable usar una combinación antibiótica en infecciones periodontales crónicas o, como lo repetir, cuando pasa a planos profundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo la amoxicilina no me va a cubrir determinado tipo de infección, lo asocio al metronidazol, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo actuar frente a la resistencia bacteriana por no completar la dosis en el paciente? Depende, pues. Depende de qué tipo de antibiótico estamos usando, ¿no? Si el paciente ya viene con una resistencia bacteriana, optamos por otro medicamento. O sea, si el paciente ya sabemos, o de repente ya es un paciente que lo hemos atendido, ¿no?, y hemos visto que hemos recetado amoxicilina y su infección no mejoró, y de nuevo viene otro día con otra infección, entonces ya no recetamos amoxicilina, tendremos que pasar a clindamicina, que va a ofrecer, va a cubrir mejor, ¿no?, y va a ofrecer menor resistencia. En este sentido, la citromicina me da esa ventaja. Todavía, bueno, será porque no está muy usada, aunque ya lo estamos usando mal, no ofrece mucha resistencia a la citromicina en ese caso, ¿no? ¿Cuál es para usted, si son alérgicos a las penicilinas, cuál es su primera opción de Las recetar? clindamicinas. Cuando el paciente es alérgico, depende de la infección también.
O sea, si me estás hablando de una infección de origen odontogénico, las penicilinas. Perdón, y es alérgico a las penicilinas, las clindamicinas. Y si fuera de un problema periodontal o asociado a tejidos blandos, ¿no? Problemas endoperidontales, debemos de optar por las tetraciclinas. Acá dicen, ¿por qué las tetraciclinas producen tanto daño? Lo que pasa es que su metabolito se fija mucho en lo que es el sistema, sobre todo en el proceso de desarrollo del ser humano. Es por eso que está contraindicado en gestantes, en niños menores. Se fija al cartílago de crecimiento, se une bien al calcio, ¿no? Es por eso que en el desarrollo, en la formación dentaria, el desarrollo de los huesos, queda esa fluorescencia en los dientes, esa pigmentación que tanto temor nos da. Esto está más asociado a un uso prolongado, ¿no? Mayor a 15 días. ¿En qué casos usaríamos las sulfonamidas y el trimetoprim? Sulfonamidas y trimetoprim en realidad no tendríamos por qué usarlo, verdaderamente, ¿no? He encontrado que en temas de pacientes intrahospitalarios que han sido resistentes a todo y no han sabido qué darle, han usado eso y ha dado resultado. O de repente un paciente con VIH, con la fase SIDA, en los cuales ya pues está totalmente cubierto de antibióticos y hace mucha resistencia, debería ser pues nuestra última opción, pero en realidad ese tipo de antibióticos no cubre los microorganismos que implican las infecciones en cavidad oral. Entonces, o sea, por lo tanto no deberíamos emplearlo, sobre todo en la práctica general, que es lo que es el tema de ahora, ¿no? ¿Es lo mismo un genérico y uno de marca? El genérico y el de marca. Acá tenemos que tener en claro algo. Cuando un laboratorio lanza un medicamento, o sea, crea un medicamento, el laboratorio tiene la patente por un tiempo. Si no me equivoco, está entre 10 años o 15 años que tiene la patente de ese medicamento. Entonces, una vez que pierde la patente, ¿no? Por ejemplo, ahorita ha salido un antibiótico, un medicamento para el tratamiento de cáncer, incluso con metástasis. El que lo ha creado tiene la patente y solamente él lo puede producir. Y él lo da al precio que le da la gana, ¿no? O sea, creo que cada toma está como $60,000. Una vez que pierda ese tiempo de permiso de la patente, él tiene que dar los datos acerca de su medicamento. O sea, dejar a disposición los datos del medicamento para que cualquiera lo pueda copiar. Entonces, la copia del medicamento original son los medicamentos genéricos. Nosotros confundimos a veces las marcas comerciales con genéricos, que no es lo mismo. Porque todos los medicamentos genéricos vienen de un laboratorio, o sea, no es que los produzca el Estado, que a veces confundimos eso. Hay algunas marcas que copian mejor, ofrecen mejores beneficios con algún antibiótico y por lo tanto se opta por vender cierta marca, ¿no? Pero en sí debe tener la misma composición en cualquier marca, ¿no? Solamente que vayamos al laboratorio original, que sería lo ideal, ¿no? Eso sería sí una diferencia tremenda. Pero a veces encontramos pues que hay laboratorios que bueno, por su buena reputación o lo que sea, ya tenemos conocimiento que dan más resultados ese antibiótico, ¿no? De repente los otros, no sé, lo copian mal o le reducen algún efecto y por lo tanto nos confunde ahí y nos hace optar, ¿no? Pero siempre, ojo, debemos indicar al paciente en la receta el genérico, no el comercial. ¿Qué podría hacer un paciente que sufre de gastritis? ¿Le haría daño tomar el antibiótico sin alimentos? El paciente que sufre de gastritis, bueno, justamente en relación a eso fue que nace el hecho de tomar antibióticos después de los alimentos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, después de los alimentos es después de 1 hora de haber consumido el alimento, no inmediatamente. Otra cosa bien graciosa, ¿no? Cuando nosotros nos dicen que consumamos alimentos para que nuestro medicamento no nos haga daño, entendemos también que el doctor nos dice que el alimento protege mi estómago. ¿Y qué hacemos? Comemos más. Eso es un error muy común y eso va a reducir la absorción del medicamento. Un paciente que está recetado con antibióticos puede consumir el antibiótico después de los alimentos, pero también hay que decirle que no coma alimentos pesados o difíciles de digerir, con mucho carbohidrato, con mucha grasa, con mucha harina, cosa que a veces, bueno, es nuestra comida diaria, ¿no? Y vuelvo a repetir, el paciente cree que por comer alimentos va a proteger el estómago y eso no es así. Lo que hacemos es reducir el efecto de la acidez porque ya viene con un problema gástrico. Ahora, una recomendación. Cuando recetemos antibióticos en odontología o cualquier tipo de medicamento en odontología y el paciente nos dice que tiene un problema gástrico o ha sufrido de un problema gástrico, ¿no? Y no está recibiendo ningún tratamiento,
les recomendaría que indiquen omeprazol, ¿no? El omeprazol en ayunas antes de su toma de medicamentos, de cualquier tipo de medicamento, va a ser el ideal. ¿Cuál sería el tratamiento para la angina de Ludwig? El tratamiento de la angina de Ludwig. Bueno, ahí habría que dar, pues, eso ya no es de uso, perdón, ya no sería un tratamiento de uso ambulatorio, ¿no? Habría que usar de preferencia clindamicinas, ¿no? O asociaciones antibióticas, pero preferentemente clindamicina y en dosis altas, ¿no? Más o menos se recomienda 2.700 miligramos por día. Y derivarlo a un tratamiento hospitalario, porque ese paciente tiene un riesgo muy alto, y recordemos pues que si está pasando planos profundos y todo este inconveniente que suscita el paciente, de repente van a tener que hacer una traqueostomía y eso no lo vamos a poder hacer en el consultorio. Si vemos que nosotros hemos iniciado un proceso, un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, un paciente que estaba iniciando una infección y se nos ocurrió hacer el procedimiento y le recetamos al paciente y a las 24 o 48 horas empeora eso, igual hay que derivar al paciente. Me quisiera destacar acá una cosa, o resaltar una cosa. Muchas veces nos asusta la literatura del paciente diabético, ¿no? Y está bien, hay que tener mucho cuidado con el paciente diabético. Pero si vamos a nuestra realidad, en nuestra realidad hay un problema también muy asociado, que es la anemia. Y la malnutrición es un problema que también nos genera una serie de inconvenientes. Entonces, los pacientes anémicos, al igual que el paciente diabético, está predispuesto a generar un problema infeccioso mayor. Entonces, si viene ya con ese tipo de problemas, lo mejor sería derivarlo y ya recibe otro tipo de tratamiento que no sea ambulatorio. En la combinación de penicilinas con metronidazol para las infecciones periodontales, ¿la terapia por cuántos días sería en un adulto? Le damos amoxicilina de 500 miligramos más metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Igual, de 5 a 7 días, dependiendo, ¿no? ¿Qué acciones tomar contra un shock anafiláctico? Eso ya es otro tema, ¿no? Creo que vamos a hacerlo más adelante ese tema, pero lamentablemente si el paciente tuviera un shock anafiláctico, no creo que se dé en la consulta, porque nosotros no le vamos a aplicar el antibiótico en el consultorio, ¿no? El paciente seguramente va a producir el shock anafiláctico en donde se haya aplicado el medicamento. Si en nuestra consulta ocurriese un shock anafiláctico, lo ideal es tener a la mano adrenalina o epinefrina, ¿no? En este caso, que es el que encontramos. Entonces, el paciente desencadena un shock anafiláctico, hay que cargar nuestra jeringa de tuberculina, cargamos media jeringa de 0.5 de adrenalina y le inyectamos lo más rápido, dependiendo del caso, por vía subcutánea, ¿no? De repente, cara externa lateral del muslo, le inyectamos ahí la adrenalina y evaluar el proceso, ¿no? Si es necesario, le seguimos inyectando hasta que el paciente reaccione. Quiero rescatar una cosa que no es el tema, pero ya que me lo están mencionando, el shock anafiláctico, vuelvo a repetir, no se va a producir en el consultorio, por lo general. Lo mencionan mucho cuando se usan anestésicos, y por favor, identifiquen bien si es un shock anafiláctico o es un error de procedimiento, porque a veces nosotros colocamos mal la anestesia, pero yo creo que va a ser involuntario, ¿no? Se podría decir que es un tema fortuito, entre comillas, porque a nadie le va a gustar pues colocarle mala anestesia al paciente, pero introducimos la anestesia en el vaso sanguíneo. Entonces el paciente reacciona de una manera muy similar, pero no es igual, al shock anafiláctico. Y nosotros le decimos al paciente, uy, tuviste una alergia al anestésico. Y eso no es una alergia al anestésico, es un mal procedimiento. Es muy difícil encontrar alergias en el tratamiento odontológico. A ver, acá hay más preguntas. ¿Qué generación de cefalosporinas recomienda? Las cefalosporinas de primera generación. Tenemos las de primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Las de primera generación son más específicas para gram positivos, ¿no? Tanto aerobios como anaerobios, y las más comunes en cavidad oral. Las de segunda y tercera generación son más específicas para infecciones de vías respiratorias altas. Se ha descrito también para problemas digestivos, pero no están asociados para el tratamiento o para los microorganismos que colonizan en infecciones de cavidad oral. Por eso recomiendo los de primera generación, por eso le mencionaba la cefalexina por vía oral o la cefazolina por vía parenteral. Te manda muchos saludos Aníbal Delgadillo. Gracias por contestar su pregunta. Gracias, Aníbal. Promoción también, nuestra promoción Aníbal Delgadillo. Bueno, muchos compañeros de la promoción les va muy bien. Muchos saludos a todos ustedes. Bueno, acá hay
una pregunta que hay varios que la formulan Me y están haciendo sudar. sí, sí, esta pregunta sí es, creo que es de la que más hemos tenido. ¿Se puede tomar alcohol con los antibióticos? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué no sucede? ¿Ah, sí? Bueno. El hecho del consumo de alcohol no es recomendable con ningún tipo de medicamento. Tampoco con los antibióticos. ¿Por qué? Porque recordemos que el metabolismo de los antibióticos generalmente es hepático. Perdón, de los antibióticos, no es hepático. Entonces, al consumir alcohol, no es que se va a morir el paciente, pero va a reducir nuestra acción del medicamento, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, tratar de conversar con el paciente. ¿Por qué necesita tomar alcohol? Bueno, me va a decir para brindar, ¿no? Pero entonces, si lo llevamos a farmacología, el alcohol tiene un efecto, que es el efecto desinhibidor. O sea, uno lo toma para buscar, pues, desinhibirse, soltarse en la fiesta. Con una copita no vas a lograr ese efecto, entonces no tendría razón de tomarlo. Si lo quiere tomar, bueno, pues, ¿qué podemos hacer, no? Pero siempre y cuando sea lo mínimo posible, pues. Y, de preferencia, decirle que no lo tome. Ahora, recordando un poco, sí está contraindicado, y bueno, desde que nos enseñaron farmacología lo recuerdo, sí está contraindicado en el uso de metronidazol. Porque en el uso de metronidazol va a generar el famoso efecto antabuse, ¿no? El metronidazol más alcohol va a generar el efecto antabuse, que los antabuses son unas sustancias que se le indica, por ejemplo, a los pacientes alcohólicos, en los cuales tienen una reacción negativa, justamente para que ya no deseen tomar alcohol. Y es lo que no queremos con el paciente, ¿no? Si el paciente toma metronidazol y alcohol, puede tener este efecto antabuse, que es ponerse rojo, sentir la falta de aire, una serie de problemas para el paciente que puede tener esta reacción. Los demás antibióticos no se describen mucha interacción negativa con el alcohol, pero reducimos su acción, generamos mayor hepatotoxicidad, entonces no es recomendable, ¿no? Otro dato que me importaba, que me acuerdo y que me estoy acordando, es que si el paciente tiene problemas renales, ojo, manejar con cuidado también el problema, el uso de penicilina, ¿no? Cuando el paciente tenga problemas hepáticos, todos los medicamentos tener adecuadamente uso racional, ¿no? Saludos desde Andahuaylas. Uy, bastantes alumnos tengo en Andahuaylas, muchos saludos y muchos cariños, muy buenos recuerdos de ellos y siempre me desean lo mejor. La gente quiere comprometerte a hacer el tema de analgésicos, así que vamos a hacer caso y en otra edición vamos a hacer analgésicos, ¿cierto? Claro, sería excelente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que no es lo mismo usar analgésicos que manejar antibióticos. A veces lo asociamos de manera similar, pero es totalmente distinto. Perfecto, entonces creo que acá se cierra todo, hay bastantes preguntas, bastantes saludos que te están mandando. Acá te voy a hacer la última pregunta, que es un doctor que nos enseñó a los dos, está haciendo amoxicilina con ácido clavulámico, ¿qué dice? Con ácido clavulámico, no con alcohol. O sea, no se puede consumir, peor sería consumir la amoxicilina con ácido clavulámico más alcohol. Como vuelvo a repetir, o sea, el ácido clavulámico no es un antibiótico, ¿no? Es un aportante para el proceso de la inhibición de betalactamasas, pero de por sí, o sea, si le estamos demandando eso porque el paciente está haciendo resistencia, no tendría por qué tomar alcohol, ¿no? En realidad la literatura no describe mucho esto en relación de consumo de alcohol, vuelvo a repetir, pero debemos aconsejar siempre al paciente que no consuma alcohol con antibióticos y en este caso, bueno, predisponemos más a una hepatotoxicidad del paciente. No, es que de verdad la gente está muy, muy interesada y muy atenta. ¿Qué me pasa si es que consumo alcohol con los antibióticos? O sea, mejor no consumas alcohol o no consumas tu antibiótico, cualquiera de los dos, pues, ¿no? Pero no es bueno, a veces optamos por decirle al paciente, bueno, suspende el antibiótico. No, pues ya no estamos cumpliendo la dosis. Nosotros necesitamos que el antibiótico llegue a una concentración sérica para que tenga el efecto deseado. Si nosotros le suspendemos el antibiótico, o sea, si supuestamente es cada cierta hora para cubrir eso, ya no lo vamos a cubrir. Algo que me vuelvo a recordar. Ese es un error también en el paciente. El paciente dice, si ya no lo tomé a las 8 de la mañana, ¿me puedo tomar dos pastillas a las 3 de la tarde? No, pues, o sea, tiene que cumplir su dosis. Bueno, es difícil, ¿no? Pero debemos de culturizarnos en ese sentido.
A ver, otra pregunta. ¿Se puede tomar antibióticos con café? Ah, importante. Cualquier tipo de antibiótico es recomendable tomarlo con agua, ¿ya? O sea, cuando tomen antibiótico, tomen con bastante agua. Por eso también le decían no con los alimentos. No con Porque gaseosa reduce tampoco. la absorción. Los ácidos reducen la absorción del medicamento. Otro error, yo me acuerdo que se hacía mucho, seguramente te ha pasado, César, de niño, que por ejemplo te dan una cápsula y la mamá abre la cápsula y te pone el contenido, lo diluye en un juguito o algo. Eso no se debe hacer porque ya estás perdiendo la acción correcta del medicamento. Entonces hacemos mal en hacer todo, de tomar una pastilla con una gaseosa, sí, con un café, hacemos muy mal. Debe tomarse con agua. Agua, solo y de agua. Preferencia, vuelvo a repetir, antes de los alimentos, y si es después, 1 a 2 horas después. Tus alumnos te mandan saludos del grupo de los martes. Bueno, mucha gente está que te manda saludos. Gracias. Muchos alumnos tuyos están muy contentos y muy felices que hayas aceptado esta invitación. Yo también estoy muy contento de ver que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, a todos los colegas, vamos a seguir haciendo estas conferencias en vivo. El doctor ya se comprometió para hacer la conferencia de analgésicos, así que esperamos que les haya gustado la exposición. Un agradecimiento infinito al doctor Carlos Temoche, a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Yo soy el doctor César Llerena. Quisiera agradecer de verdad la acogida que hemos tenido. Venimos trabajando con el doctor César Llerena, agradecer la confianza que nos tienen. Nosotros lo único que buscamos es aportar un poco a que todos los odontólogos sepamos trabajar correctamente. No hay por qué ser envidiosos en este sentido, ¿no? Quiero mandar un saludo muy fuerte a todos nuestros colegas que nos muestran mucho cariño. Quiero mandar un saludo muy fuerte a la familia de nuestro amigo César Llerena, a mi esposa, porque verdad se sacrifican un poco en nuestro tiempo que damos para poder llegar a ustedes y agradecerles. Y lo que nos fortifica o lo que nos ayuda a seguir haciendo esto es que ustedes nos den su muestra de cariño, básicamente, ¿no? Muchas gracias a todos, de verdad. Espero haber aportado algo, haber podido refrescar un poco su conocimiento que ya tenían sobre el uso de los antibióticos, y me comprometo más adelante a hacer un tema de analgésicos. Bueno, como dices, Carlos, nosotros nos sacrificamos, estamos acá día a día, los miércoles, dejando muchas cosas que hacer, con el único fin de llevar conocimientos a los colegas y brindarle todos los conocimientos que podamos. Por eso agradezco mucho a la universidad que aceptó mi propuesta, aceptó mi proyecto y brindarme las instalaciones y brindarme las facilidades para llevar todo esto hacia todos los colegas, ¿no? Agradezco mucho, te agradezco mucho a ti, y bueno, a todos los colegas. Esperemos que siga creciendo la cantidad de colegas en el grupo Unidos por la Odontología. Vamos a seguir brindándoles las conferencias en vivo. Igualito las conferencias se quedan grabadas, no se preocupen, nadie las va a borrar. Se van a quedar grabadas en el grupo. Así que a todos los colegas, buenas noches, hasta mañana. Saludos.